La verdad que nos pegó fuerte todo lo que fue la pandemia en la cuestión de la actividad política, más que nada. Siempre en las reuniones que tenemos, ya sea por esta nueva tecnología vía Zoom o por los grupos de WhatsApp, siempre sale el dilema de qué hacemos, cómo militamos o cómo llevamos adelante la actividad política en pandemia, más allá de las personas que no tengan un cargo o un rol electivo, ya sea un intendente, un concejal o un diputado. Desde el NEA hemos por lo menos priorizado lo que sea aspectos internos del movimiento, reorganizarnos en la cuestión formal, que sí o sí lo teníamos que hacer en vista a la fecha de convocatoria que teníamos en la elección interna de la UCR, que después se fue prorrogada por un año, y combinarlo con acciones en territorio que tengan vinculación con la cuestión social. Entendimos que en esta pandemia, en la situación de dificultad que tenían las personas, la suspensión de comedores o en actos que creen conciencia sobre la efectiva utilización de herramientas de prevención. En ese sentido, también trabajamos en un homenaje a los trabajadores de salud, a los trabajadores de la seguridad pública que habían estado en su momento en los controles que se hacían en el microcentro de la ciudad de Resistencia, por ejemplo, y eso fueron ciertas acciones que se vincularon a la actividad de militancia hacia afuera por parte del movimiento del NEA. Cuando hablamos de este tipo de movimiento, este tipo de preocupación, efectivamente entienden que hay una oposición por allí que necesita herramientas como para poder hacer aportes más fuertes, o creen que se está haciendo lo que corresponde, lo que sirve para poder acompañar de alguna manera esta situación de pandemia. Digo, más allá del cliché este de dejar lo político de lado y sin bandera política, realmente uno trabaja políticamente, permanentemente. ¿Cómo ven el manejo no sé, de los legisladores, de la gente representante de la UCR en los lugares por ahí de toma de decisiones? Mira, tuvo mucho que ver la incidencia de esta la pandemia. Fíjate que nos agarra saliendo de un cambio de gestión, entrando en un periodo legislativo donde se empezaban a vislumbrar los posicionamientos políticos de una oposición. Pero, como bien decís vos, dejando de lado la cuestión del acompañamiento político en estas situaciones, la intendencia radical, los consejos deliberantes radicales que existen en la provincia, los bloques de diputados o los representantes nacionales han tenido una actitud positiva ante el manejo de la pandemia, señalando las críticas que tienen que ser señaladas y acompañando los proyectos que eran necesarios para adecuar el funcionamiento institucional a este tipo de situación. Después, obviamente, la crítica de cómo se puede llegar a manejar o cuál es el resultado, o cuál es la valoración del manejo de la pandemia vendrá en su momento, pero no creo que sea el momento más adecuado para decirte te estás equivocando en esto, o le pifiaste en esto, o tenés sobre tu cuero este tipo de consecuencias. O sea, eso seguramente será en debate de una campaña política o un análisis de posiciones políticas más adelante. Creo que el rol de la oposición era, en su primer momento era acompañar y darle a los que están manejando ejecutivamente la gestión de la pandemia las herramientas necesarias para que esa gestión sea eficiente. Si es eficiente o no, eso se verá más adelante, con el resultado de que el tiempo y la distancia de las situaciones nos da la posibilidad de tomar. Pero como movimiento político hemos, creo que, señalado la necesidad en su momento de ciertas medidas vinculadas al manejo de la pandemia. Por lo menos personalmente como movimiento queríamos ciertas cuestiones vinculadas al manejo de la cuarentena o el reducimiento de la cuarentena porque hay un cierto relajamiento que después terminando siendo así, porque lo anunciábamos en agosto y después en junio, julio, y después en agosto terminó yéndose para atrás las bases de la desescalada, o en algunas localidades del interior señalábamos la incongruencia de realizar acciones de tipo de gestión pública, por ejemplo, la visita de funcionario nacional en el Sausalito, que derivó en un brote de contagio en la zona, o por ejemplo las visitas que hacía el Ejecutivo en ciertos sectores de la provincia cuando en realidad venía una zona crítica. O sea, ciertos detalles que nos llamaban la atención y que desde el bloque, por lo menos de la Cámara de Diputados, lo señalaban constantemente. Almirón, ¿hay un uso político del COVID-19 en la República Argentina y especialmente en nuestra región, considerando los números que tenemos en el Chaco? ¿Y beneficia a alguien el hecho de que exista este tipo de situación de crisis en la provincia? ¿Quién se lleva algo de esto? Eh, Creo que vos vas a compartir análisis. Lo que pase hoy, dentro de 6 meses, no sé si va a ser valorado de la misma forma que pasa hoy. O sea, en nuestra provincia, fíjate ya, el fallecimiento del doctor Duré o el fallecimiento del comisario Pogón San Castelli, cosas que parece que han sucedido hace 6, 7, 8 meses y son hechos recientes. O sea, el acierto o el error en el manejo de una cuestión es valorada en forma no más allá de una semana, un mes. O sea,
por eso te reiteraba el concepto, cómo se maneja la gestión pública de la pandemia, va a ser un análisis que se va a hacer cuando, si Dios quiere, esto pase, y hay que ver si la gente tiene el mismo, o la misma valoración que tiene hoy en pleno pico de la pandemia, cuando dentro de 6 meses o 7 meses, un año que sea el análisis que se debe hacer. Siempre hay un uso de las herramientas políticas, la herramienta del Estado para un uso político, justamente por eso se hace política, porque la distinción de la herramienta es cómo uno gestiona políticamente las cosas. En ese sentido, nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, es muy positivo que lo que hicimos en la gestión cambiemos en eso de que la gente sepa que puede recurrir a una plataforma web, a una aplicación en el teléfono celular, que no tiene que pasar por un puntero, por un dirigente político, por un referente barrial de una organización para obtener sus cosas, creo que ha sido positivo. Que más de 350.000 personas en Chaco puedan cobrar su IFE sin depender de la intermediación de un gestor político, o que vos puedas cargar tus trámites de una asignación, de un subsidio de contención familiar de un fallecimiento de un familiar, o el inicio de una jubilación de manera virtual, son herramientas tecnológicas que aseguran que si hay un uso manejo de la política o un uso político de los recursos de la gestión, no sea tan, digamos, obsecuente o tan, como podríamos decir, que tenés que recurrir a alguien para que te lo obtengan. La verdad que eso es una herramienta que queda y es positivo que así sea. Almeno, ¿cómo está la UCR y especialmente el NEA en la ciudad de Resistencia, en la capital de la provincia? ¿Cómo están, digo, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista bueno, del perfil político que están manejando? ¿Cómo están moviéndose Nosotros, Resistencia? nosotros tenemos como baluarte principal del movimiento NEA asistencia por lo que fue la impronta de Aida Ayala en nuestros 3 gobiernos en el municipio, por su calidad de diputada nacional, por lo que hizo ese gran laburo que hizo José Barbetti en el Consejo y, y reforzado por los distintos actores del NEA que hemos sostenido el movimiento. Post resultados del 2019, nosotros teníamos la necesidad de reorganizar lo que es Resistencia y lo que es el movimiento a nivel interior. De hecho, eso en pandemia fuimos el primer movimiento político, el radicalismo, que constituyó su mesa provincial a través de una acción vía Zoom, allá por el mes de marzo-abril, y hemos logrado que con el relajamiento de lo que es el aislamiento obligatorio, la posibilidad de salir a conversar con los dirigentes, con los vecinos, podamos tenerlo a nuestro referente, que es Aida, trabajando y recorriendo Resistencia, viendo cómo está la situación de la pandemia, cómo afectó el barrio, cómo afectó a los dirigentes este tipo de situaciones de aislamiento. O sea, que la presencia de Aida a nosotros nos fortalece y es nuestra referente que nos guía el camino. Teníamos la situación, como te decía al principio, de que iba a haber una elección interna en la UCR, esto se pateó para el año que viene, se prorrogó por la cuestión de la pandemia, es lo que también sacó un poco la dinámica que veníamos haciendo en la necesidad de cubrir ciertas cuestiones formales que hacen en la vida interna de un movimiento que contribuyen en la vida de un partido político, pero más allá de eso, nosotros entendemos que lo que siempre nos caracterizó como movimiento o como gestión, ya sea en la Intendencia o en la PES o una Secretaría de Asuntos Municipales o una Diputación Provincial, es la cercanía con la gente y estar cerca del dirigente barrial. Eso es lo que tenemos como consigna siempre en el NE y eso es lo que tratamos de llevar adelante. Almirón, ¿están aliados con Gustavo Martínez, el NEA en la ciudad de Resistencia? ¿Hay una especie de alianza, un acuerdo, algo como para poder acompañar la gestión de gobierno municipal? No, nosotros como movimiento somos un movimiento interno de la UCR, siempre desde hace un tiempo atrás se nos viene eh, endilgando o tildando de ciertas cercanías con lo que es el Ejecutivo Municipal. Nosotros, como movimiento, pertenecemos a la Unión Cívica Radical. En las elecciones del 2019, el NEA como movimiento de resistencia cubrió con la logística electoral, o sea, con fiscales, con lo que sea el trabajo de movilización, con el trabajo de sostenimiento, de fiscalización de seguramente casi más del 50% de los locales donde se votó en resistencia. O sea, como NEA estamos identificados con lo que es la cuestión orgánica del partido. Que haya ciertas personas que han tenido una vinculación con el NEA, que hoy forman parte del Consejo Deliberante como con vista a ser o que sean funcionarios del gobierno de Gustavo Martínez, no significa que el movimiento sea esté trabajando o que sea una red o que tenga una vinculación con Gustavo Martínez. ¿No? Nosotros somos un movimiento interno de la UCR, lo ratificamos en cada oportunidad que se hace algún tipo de movida orgánica dentro del partido, ya sea una conferencia por Zoom, ya sea un acto vinculado a un homenaje, ya sea una actividad político-partidaria con presidente del comité de circuito, o sea, no tenemos ni un tipo de
vinculación política con lo que es la escritura.